Estos son los titulares para hoy en Conexión Informativa. Ya hay respuestas sobre la no reelección de los congresistas. El Jurado Nacional de Elecciones publicó la resolución detallando dicha medida para que no se genere interpretaciones. Y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, indicó que está elaborando una iniciativa para ampliar el trabajo remoto hasta julio del 2021. La cuarta fase de la reactivación económica comprende la reapertura de los museos a un aforo reducido. Muchos de estos centros ya abrieron sus puertas desde el 15 de octubre. Y el miedo excesivo de salir de casa tras el confinamiento puede convertirse en el llamado síndrome de la cabaña. Las fiestas COVID no se detienen en Lima, haciendo que la propagación del coronavirus se extienda en la capital. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Informativa. Vamos con las noticias que tenemos para hoy. El Jurado Nacional de Elecciones ya confirmó que para los próximos comicios del 2021, el Congreso disuelto y el actual no podrán reelegirse. Esta medida trajo reacciones tanto a favor como en contra. A pesar de que algunos partidos políticos daban a conocer el interés para que sus congresistas postularan nuevamente, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronunció, reafirmando que está prohibida la reelección inmediata de estos parlamentarios. Los partidos políticos, o por lo menos la representación nacional, los que ahora están en el Parlamento, evidentemente quieren quedarse más tiempo en el cargo. El jurado ha adelantado una opinión ahora, porque hay una situación particular, que es el proceso de elecciones internas. Específicamente, los congresistas que están impedidos de ser reelegidos son aquellos que fueron parte del Congreso disuelto en el 2019, así como los que postularon o no para continuar dentro del actual periodo congresal. Tampoco los nuevos parlamentarios que ocupan el cargo luego del proceso de elecciones extraordinarias del 2020. Esta reforma constitucional habría sido determinada por el artículo 90A y por decisión de la ciudadanía frente al referéndum del 2018. El 90 nos habla a nosotros de un periodo regular ordinario de 5 años. En consecuencia, todo aquel que tenga al frente una elección por 5 años no puede postular. Ante el anuncio del organismo electoral, hubieron distintas reacciones por parte de los legisladores. Algunos respetaron la decisión, mientras que otros la consideraron inapropiada. ¿Cómo podemos mejorar el Congreso si estamos liquidando a la clase política cada 5 años? La ciudadanía nos dio un mensaje claro y un encargo claro en el referéndum. No quería reelección de parlamentarios y creo que es importante respetar esa voluntad. Por parte del Ejecutivo, el presidente Martín Vizcarra se pronunció al respecto, dando a conocer que apoya dicha medida. Como gobierno, respetamos la autonomía e independencia del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora no solo los partidos políticos conocen la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, sino también la ciudadanía, que tendrá el derecho de elegir un nuevo Congreso en los próximos comicios. Ahora solo queda esperar que los partidos políticos den a conocer los candidatos tanto congresales como presidenciales. Otro tema que es de gran interés público es saber qué va a pasar con los trabajos remotos el próximo año, ya que una de las medidas planteadas por el Ejecutivo es que esta modalidad se mantenga hasta mediados del 2021. En el marco de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus, el trabajo remoto se extendería hasta el próximo 31 de julio del 2021, según anunció el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios. Más de 200.000 personas se encuentran laborando en esta modalidad, es decir, casi 250.000 de personas. Un 85% de la población consideran que durante esta época el trabajo remoto implica más horas de las que realizaban antes del confinamiento social. Por otro lado, casi 5 de cada 10 trabajadores sienten que bajo esta modalidad son más productivos que en el trabajo presencial. Desde que trabajo de manera remota, tengo mucho más ordenado mi tiempo, en el cual, si bien es cierto, tengo un horario de trabajo, pero estoy más tiempo en mi casa, que era lo que antes era un poco más complicado, puesto que en horario de oficina se salía tarde y luchar con el tema de la Lima caótica y el tráfico, así que pues yo llegase tarde en mi casa y esto restaba horas a mí. Entonces creo que es un tema también de tiempo, en el cual pues
uno puede dedicarle mucho más cosas a eso, ¿no? Asimismo, las empresas vienen dando todas las facilidades necesarias para desempeñar su trabajo, como el envío de laptops, celulares y sillas ergonómicas. El rol de las empresas está quizá en un poco de tratar de dar una guía a los trabajadores sobre cuáles son los mejores hábitos para trabajar en casa. No todo el mundo sabe cómo hacerlo, es una experiencia nueva para muchos de nosotros. Y en la medida en que la empresa pueda ayudar a navegar esto de manera más fácil para sus trabajadores, también la empresa gana en tener quizá empleados pues más motivados y más efectivos. Respecto al retorno a las oficinas, se evalúa este regreso de manera escalonada en el primer trimestre del 2021. Y para relajarnos un poco del trabajo remoto, una de las opciones podría ser visitar un museo, ya que en su primer mes de apertura la entrada será completamente gratuita. Con el fin de reactivar la economía y los peruanos puedan visitar los complejos arqueológicos, el Ministerio de Cultura reinició las actividades en los museos, pero en esta etapa, hasta el 15 de noviembre, la entrada será totalmente gratuita. Un total de 18 lugares a nivel nacional volvieron a abrir sus puertas al público, como el Museo Pedro de Osma, Museo Planetario, Observatorio de Lima, entre otros, tras permanecer cerrados 7 meses debido al COVID-19. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, indicó que esta nueva medida da la oportunidad a los ciudadanos de recuperar nuestra identidad. Para nosotros lo más importante es incidir en la gratuidad, por supuesto, y sobre todo asegurar a los ciudadanos que tienen espacios públicos seguros a los cuales pueden asistir. Además, para un poco recuperar, reiniciar también nosotros las actividades económicas, culturales y recuperar un poco el ánimo con relación a poder volver a sentirnos parte de esta identidad nacional y el orgullo que tenemos por nuestros sitios arqueológicos. El aforo será al 50% de la capacidad original para mitigar el avance del nuevo coronavirus. Lo que el gobierno está buscando es que la actividad turística se reactive, ¿no? Pues son miles de peruanos los que se han quedado sin trabajo, no solo los que trabajan en museos, ¿no? Sino gente de hoteles, casinos, transporte turístico, trenes, el aeropuerto, etcétera, ¿no? Entonces se trata de reactivar el turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos de la nación. Además, para el beneficio de la ciudadanía, se busca promover la participación y el disfrute de espacios culturales y fomentar el turismo interno. Es una manera de incentivar a los peruanos a que visiten los museos que son del gobierno, ¿no? Hay museos pequeños, ¿no?, que por lo general no son tan atractivos para el extranjero, pero que sí reciben visitas sobre todo de estudiantes escolares. Para visitar los museos debe registrarse en la página web o redes sociales del museo y reservar a través del correo electrónico. El ingreso no está permitido a menores de 12 años y mayores de 65 años. Y ahora nos vamos con nuestra compañera Jimena, que se encuentra a las afueras de uno de los museos que abrieron sus puertas esta semana. Gracias, Anabela, por el pase, y efectivamente esta semana se reaperturaron todos los museos y nos encontramos en Bodega y Cuadra, ubicado en el centro de Lima. Estamos con Jacqueline, que es nuestra guía, y nos va a comentar un poquito del protocolo de inicio a este museo. Jacqueline, cuéntanos. Sí, hemos aperturado el sábado 17, tenemos el protocolo para la visita. Empezamos con la desinfección, ¿no? Al ingresar los visitantes, la toma de la temperatura, la desinfección de las manos. Pasamos a un área de la plataforma en el cual se le explica a la gente cuál es el protocolo que deben seguir ellos en cada sala, porque la visita ha cambiado, ya no es, ¿no?, la usual, es bastante diferente. Y bueno, se procede ya a hacer el guiado y se visitan igualmente todas las salas, pero es un tanto diferente, ¿no? En todo este tiempo que se mantenía el museo cerrado, ¿había algún mantenimiento en estas piezas? Claro, el área de conservación ha estado viniendo para hacerle mantenimiento a las piezas que nosotros exhibimos, ¿no? Porque era necesario para el tema del control de la humedad, la temperatura y todo. ¿Cuál es la atracción principal de este museo, Jacqueline? Aquí tenemos la zona arqueológica, que se encuentra en la parte baja del museo, y es pues todo este hallazgo de estructuras
y en las cuales no solo se encontraron estructuras de la época virreinal, sino también diferentes objetos de uso cotidiano que nos ayudan a saber cómo es que vivían los antiguos limeños. Una invitación al público, por favor. Sí, claro, los invitamos a que nos visiten, ya reaperturamos, estamos los martes y jueves de 10 a 3 de la tarde y los fines de semana, sábado y domingo, de 10 a 5 de la tarde. Pueden venir directamente y su visita pues va a depender mucho del aforo en el cual hay en este momento, o de preferencia pueden hacer sus reservas, pueden ingresar a la página de Cultura para Lima, de la Municipalidad de Lima, y ver las direcciones y teléfonos para poder hacer las reservaciones. Muchas gracias, Jacqueline. Como ya saben, amigos, la invitación está hecha y no se olviden registrarse primero antes de asistir al museo. Con esta información pasamos a estudio. Gracias, Jimena, por la información. Y ya saben, si quieren conocer más sobre la sociedad limeña virreinal y republicana, tienen que ir a visitar este museo. Cambiando el tono de la información, a pesar de que ya muchas actividades se pueden realizar fuera de casa, siempre con las medidas de seguridad, existe aún el miedo, a veces excesivo, de salir. Esto, si no se tiene un mayor cuidado, puede llegar a conocerse como el síndrome de la cabaña. En la siguiente nota le informamos más sobre este tema. Frente a la pandemia y el confinamiento social, el incremento de muertos ha llevado a muchas personas a experimentar el miedo al salir de sus hogares. Este padecimiento se le conoce como el síndrome de la cabaña. Esto debido a que las personas se han encontrado mucho tiempo en aislamiento estando en sus hogares. Por ese motivo, mientras el no poder salir a las calles produce ansiedad, el hecho de haber permanecido en casa tiende a causar el efecto contrario al querer empezar con sus actividades rutinarias. Los más propensos a este síndrome son los que ya sufrían previamente de otras patologías, como la depresión, agorafobia o hipocondría, las cuales guardan relación con trastornos de ansiedad. Hay tanto temor de las personas por salir a la calle, porque hay una sensación de exposición y de vulnerabilidad alrededor de contagiarse del COVID-19. Además, al no haber una vacuna probada o que tenga una evidencia científica de que funciona, por supuesto que los temores van a ser mayores. El Ministerio de Salud pone a disposición la línea 113 opción 5 de soporte emocional para las personas que necesiten esta ayuda debido a la variedad de factores que puedan estar pasando. Los especialistas estarán atendiendo las 24 horas del día mediante esta central de apoyo donde se prioriza nuestra salud mental. Y ahora nos encontramos con la psicóloga clínica Julia Gallardo para que nos pueda comentar un poco más sobre este síndrome. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Anabela. Buenas noches a todos. Coméntenos, a grandes rasgos, ¿este síndrome se puede considerar como una patología o es el conjunto de síntomas que viene a causa del miedo de salir de casa? ¿Y hasta qué punto esto se puede considerar normal? Es más considerado un estado mental. Es donde una persona efectivamente siente un gran temor al sentirse expuesto a la calle. Tan solo la idea de pensar que va a salir y va a estar expuesto a situaciones de riesgo que él considera de riesgo y peligro ya genera en estas personas un gran temor, acompañado de pensamientos catastróficos. ¿Y qué medidas se pueden tomar respecto a los cambios conductuales que tienen esas personas? La mayoría de los síntomas rondan ante la ansiedad, ¿no? La mayoría de los síntomas rondan como miedo, sudoración, temblor. Esos son los síntomas más característicos de este síndrome. En realidad lo que se aconseja es primero aceptarlo, saber qué está sintiendo en ese momento, saber diferenciarlo de otros que puede sentir ya anteriormente. Por ejemplo, si una persona sale de casa y al regresar siente malestar o algunos síntomas de haberse contagiado de una enfermedad o incluso del COVID-19, ¿se puede mencionar que tiene principios del síndrome de la cabaña o cuáles son los 3 principales síntomas? El síndrome en todo caso viene antes. El síndrome viene antes, cuando ya estás en casa y el solo hecho de imaginarte que estás afuera te genera esa ansiedad.
te genera ese temor. Ahora, algo que sí se aconseja a estas personas es reforzar la idea de cuando sale de casa usando mascarilla y alcohol, esa mascarilla y alcohol deben hacer una extensión de la seguridad que puede tener estando en su casa. Aquellas personas que están constantemente con este temor, ya sea dentro o fuera de casa, se les recomienda que estén muy atentos al diálogo interno que están teniendo, que estén constantemente atentos a qué se están diciendo, y no solamente estar atentos, sino también a autocuestionarse, a decir, por ejemplo, ¿realmente esto va a suceder? ¿Realmente lo que estoy pensando va a suceder? ¿No? Llegar a invitar a la persona a la autorreflexión. Y también algo que se invita a las personas es a hacer ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración nivelan ese momento. Entonces es algo que pueden practicar. Por último, ¿alguna recomendación que pueda darnos? Otro consejo es no llegar a la sobreinformación. Veamos los noticieros como una fuente informativa y de precaución, no como una fuente para alimentar más nuestra ansiedad, ¿no? Entonces, evitar la sobreinformación. Muchas gracias, doctora Julia, por la información brindada y por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Y siempre es bueno mantenerse cauto al momento de salir y regresar de casa, pero cuando esto se convierte en un miedo excesivo, siempre es recomendable visitar a un especialista. Por otro lado, hay algunas personas que no respetan ninguna medida de distanciamiento social, haciendo que las llamadas fiestas COVID se incrementen. Los distritos de la capital peruana se han convertido desde inicios del mes de abril en sedes de fiestas clandestinas. Tenemos que juntos combatir y derrotar por completo al virus para retomar ese tipo de reuniones. No estamos en condiciones aún de establecer este tipo de vínculos con gente de nuestro entorno. A pesar de que el gobierno de Martín Vizcarra prohibiera las reuniones sociales y familiares, se han podido ver que la gran mayoría de personas hace caso omiso a esas medidas para frenar la propagación del COVID-19. Uno de los casos más sonados estos últimos días fue una fiesta COVID que se llevó a cabo en la avenida Costanera, en el distrito de San Miguel, donde se estaba realizando una fiesta clandestina en pleno toque de queda, donde se intervino a 53 personas, entre ellas 17 menores de edad. Todo ha sido conducido a la dependencia policial. A los adultos se les ha impuesto la papeleta de infracción peatonal correspondiente, porque no hay una sanción para un menor de edad, esto está previsto para personas adultas. Conforme con la Policía Nacional del Perú, se han realizado más de 300 reuniones sociales ilegales. Según dicha información, un total de 2.246 adultos y 101 menores fueron intervenidos incumpliendo el orden público y seguridad establecida. Para combatir este tipo de actos, que se han convertido en focos infecciosos, puedes presentar una denuncia llamando al 105 o comunicándote con la comisaría de tu distrito. Y en el ámbito internacional, en Europa ya se está viviendo la segunda ola de casos de COVID-19. Por ejemplo, en Italia se registran aproximadamente 9.000 casos diarios, haciendo que este país tome medidas más drásticas. En los últimos días, Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia, dio a conocer un rebrote de contagios debido a que se registró más de 7.000 nuevos casos de coronavirus. El país europeo viene realizando más de 104.000 pruebas diarias a nivel nacional. La región que más casos ha tenido ha sido Lombardía, con 2.023, seguida por Veneto, con 1.396, y Campania, con 1.312. Según medios italianos, dichas regiones estarían analizando tomar acciones para tratar de frenar la expansión del COVID-19. La primera ha limitado los horarios de los restaurantes y bares, y la segunda ha suspendido las clases, entre críticas, e impuesto un toque de queda para la noche de Halloween.
El gobierno italiano ha extendido recientemente el estado de emergencia hasta el 31 de enero del próximo año para seguir afrontando la pandemia con decretos urgentes que han impuesto la obligación de usar la mascarilla en todo momento e incluso al aire libre. Pero los últimos días el país no baja los 5.000 casos diarios y esto es una preocupación para el gobierno, que busca implementar más medidas restrictivas. El gobierno central, presidido por Giuseppe Conte, se reunirá próximamente para ultimar nuevas restricciones. Sin embargo, el primer ministro volvió a rechazar un confinamiento general, como el de la pasada primavera, porque cree que el país ha dotado de herramientas que antes no tenía. Actualmente en Italia hay más de 79.000 personas con coronavirus, de las que 420 están en unidades de cuidados intensivos y 4.519 se encuentran hospitalizadas. Ya hay que tomar en cuenta lo que está pasando en Europa, ya que según algunos especialistas, la segunda ola en Perú se podría vivir a mediados de noviembre. En otras noticias internacionales, en Chile se conmemoró el domingo el primer aniversario del estallido social. Lo que empezó como una protesta pacífica en la Plaza Italia, donde los ciudadanos mostraban pancartas en busca de la igualdad social, pasó a un enfrentamiento con las fuerzas policiales que buscaban detener los actos delictivos como saqueos, incluso incendiaron 2 iglesias. Una conocida como la Parroquia de los Artistas, que quedó prácticamente destruida por el fuego. Los carabineros trataron de frenar el avance de los encapuchados con gases lacrimógenos y cañones de agua. Al menos 116 agentes resultaron heridos y cerca de 580 personas fueron detenidas. Y esto pasa a días de conocerse si se cambia o no la Constitución que se mantiene desde la dictadura de Augusto Pinochet. Y con esto cambiamos el rubro de las noticias y le damos el pase a Abiel Jaime con Conexión Deportiva. Gracias Anabela, bienvenidos amigos a Conexión Deportiva. Vamos con la información de hoy. Tras la cuarentena y el distanciamiento social, vemos actividades que retoman poco a poco su normalidad y el deporte no es ajeno a ello. Conozca algunas de las disciplinas que han regresado a sus entrenamientos. La reactivación de deportes aún continúa y esta vez nuevas disciplinas volvieron a sus respectivos entrenamientos con el objetivo de alistarse para campeonatos de su interés. La atleta Gladys Tejeda inició su preparación en el Estadio de la Videna para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se desarrollarán el próximo año debido a la pandemia. Para ello, siguió los protocolos respectivos del Ministerio de Salud bajo la supervisión de El Legado, administrador de la sede. Gracias a la Federación por permitirme hacer mi preparación aquí con toda la bioseguridad y además también seguro, ¿no?, de que no pase nada. Por otro lado, luego de haber entrenado en una modalidad virtual, ahora la selección femenina de rugby pudo volver al desenvolvimiento presencial en el complejo deportivo de Villa María del Triunfo, respetando las medidas de bioseguridad. Para un deportista es fundamental estar en un campo, un complejo como este, los lleva al alto rendimiento y es lo que nosotros queremos, ¿no? Que se preparen de manera correcta y qué mejor hacerlo acá en la sede de los Panamericanos. El equipo está en marcha hacia el torneo sudamericano Valentín Martínez 2020, que se desarrollará en noviembre desde Uruguay, como preparativo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Con intención de prepararse para eventos nacionales, la Federación de Canotaje reinició también sus entrenamientos de deportistas priorizados. Se encuentra en desarrollo las diferentes modalidades del deporte, como el extremo, de velocidad y el paracanotaje. Importante recalcar que dependiendo de una posible segunda ola de contagios por la COVID-19, se podrán reactivar otros deportes. Y precisamente el Instituto Peruano del Deporte, junto a la Federación Deportiva Nacional de Personas con Discapacidad Física, reactivaron los entrenamientos del voleibol sentado y el paratenis de mesa en la Videna. Gustavo San Martín, presidente del IPD, anunció la creación de una unidad con los mismos retos y objetivos que el deporte convencional. Todo esto en el marco del Día de la Persona con Discapacidad Física. Es así que el voleibol sentado y el paratenis de mesa se suman a otras disciplinas ya reactivadas como el paraatletismo y el parabadminton. Y Universitario de Deportes
se proclamó campeón del torneo Apertura tras vencer 3-2 a Cusco Fútbol Club con 2 goles de Luis Urruti y 1 de Alejandro Hover. Recordemos que la U ya era matemáticamente campeón hace un par de semanas, solo tenía que jugar su último partido para hacerlo oficial. Es así que los cremas ponen la mira en el torneo Clausura en busca de su estrella número 27. Y ahora cambiamos de rubro, y es que los deportes electrónicos ganan adeptos día a día, y esta vez Sergio El Kun Agüero ha presentado a Crew, su nuevo equipo de eSports. El jugador argentino del Manchester City se hizo conocido en el mundo de los videojuegos durante el confinamiento tras abrir un canal en la plataforma de video Twitch. Ahora ha anunciado que su club tendrá 2 sedes, España y Argentina. Cada jugador estará a cargo de un entrenador y rutinas profesionales, y que comenzarán con videojuegos como FIFA 2021 y League of Legends. Para muchos, los eSports no son considerados deportes como tal. Sin embargo, muchos estudios afirman que el desgaste físico-mental durante una partida de videojuegos es similar al de un piloto en carreras de autos. Así que no parece tan lejana la posibilidad de aceptar a los deportes electrónicos oficialmente. Y precisamente sobre esto, durante el confinamiento, los eSports han tomado notoriedad, pero muchas veces no se toma en cuenta el lado de la preparación, en este caso mental. Hoy nos acompaña Alex Pérez, él es psicólogo y coach de equipos de eSports, para conversar y conocer el otro lado de lo que sucede frente a una pantalla. Alex, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Muchas gracias a ti. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar en este momento? Sí. En los últimos años se ha profesionalizado el mundo de los videojuegos, y detrás de un equipo de eSports se ve la parte más técnica, la de jugabilidad, pero a grandes rasgos, cuéntanos en qué consiste tu labor dentro de un equipo de eSports. Ok. A ver, yo ya vengo trabajando aproximadamente 3 años y medio con equipos eSports acá en Perú, Colombia y Argentina. Utilizamos lo que son herramientas psicológicas, tanto como las evaluaciones psicológicas, psicométricas o proyectivas, pero también utilizamos el coaching. Yo, aparte de ser psicólogo, también hago coaching ontológico con los muchachos o con los equipos con los que estoy trabajando, y esto es muy importante, ya que en las partidas puede en una victoria o una derrota, quizás en la parte emocional, al ser muchachos entre los 15 años y 22 años, pues les es difícil afrontar situaciones de presión. Claro. Y dentro de todo lo que nos has mencionado, ¿cuáles son las emociones más complicadas de trabajar en un jugador? Hablando en general. Sí, la mayoría de veces lo que pone en jaque a un jugador es la emoción de la tristeza y la rabia. Cuando hablamos de la tristeza, es una emoción que justamente nos aísla de la situación. O sea, ya vemos todo en negativo, vemos que no podemos sacarlos de ese estado, porque ya se puede convertir en un estado de ánimo negativo, pesimista, y esto ya puede generarnos problemas, porque un jugador que no tiene un control emocional, y cuando hablamos de un control emocional, es que sea flexible a lo que está sucediendo y que sepa que no va a controlar todo lo que esté sucediendo en la partida, más bien tiene que confiar en cada uno de sus compañeros. Es donde tiene que ver nuestro trabajo, justamente en lo mental. Claro. ¿Y cuáles son los parámetros, hablando ya desde el seguimiento, para medir el avance de los jugadores? Cuando iniciamos el trabajo con los jugadores siempre ponemos metas, al menos cuando se trabaja en base a coaching. El coach trabaja bajo metas, y estas metas tienen que estar bajo un estándar SMART, que sea medible, que sea real, que sea un estándar, que tenga un tiempo, y esto se le plantea al jugador. Nosotros identificamos, al menos en mi función como psicólogo, es identificar cuáles son estas falencias que tienen los jugadores y dárselas a conocer. Si ellos desean trabajarlas, pues las trabajan conmigo, y ahí es donde entran las metas. En promedio se les da un tiempo como si fuera un trabajo, pero también mi labor es cuidar su estado emocional. No todo el tiempo es juego, sino también es socialización, también es recreación, también es conversación, confianza con el equipo, y es donde ya viene mi trabajo para poder hacer sinergia con ellos. Y la sinergia implica que los muchachos se conozcan,
que los muchachos tengan comunicación, que puedan compartir entre ellos situaciones de confianza, porque esto se va a ver reflejado no solamente en el equipo, sino también en el juego. Claro. Bueno, Alex, muchas gracias. Muy interesante lo que nos has contado sobre el lado psicológico y el trabajo psicológico que hay detrás de un equipo de eSports. Muchas gracias por tu tiempo y por esta explicación. A ti, muy amable. Y qué valioso lo que decía Alex respecto a la flexibilidad, porque claro, en un momento determinado todo puede cambiar y ahí es donde sale realmente a flote el trabajo psicológico que hay detrás. Y no solamente la confianza en uno mismo, sino también en los compañeros, en los demás, porque finalmente es un trabajo en equipo. Y bueno, con esto cerramos la información del día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión en Conexión Deportiva. Con esta información nos despedimos, no sin antes recordarles seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social para poder evitar la propagación del COVID-19. Con nosotros será hasta una próxima edición de Conexión Informativa. Buenas noches.